Hola, buenas tardes. Aquí estamos una semana más, pues tocando nuevos temas. Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, yo he hablado muchísimas veces, o he tratado muchas veces este tema, sobre todo en mi libro, en Civilizaciones bajo tierra, hablábamos sobre la Tierra hueca. Tierra hueca, alienígenas, extraterrestres, todo esto que nos quieren contar, ¿no? Se habla mucho de los reptilianos que viven bajo la tierra, que siguen viviendo hoy en día con testigos, se habla de todo y de cosas muchas veces, la mayoría por desgracia, sin razón o sin saber de lo que se está hablando. Vamos a intentar dar pues por lo menos una explicación clara o lógica, o lo más lógica que se pueda dar a este tema. El tema de la Antártida es algo que muy recurrente, pero que hay muchas verdades y muchas mentiras sobre ella. Pero cosas que se han visto y han ocurrido, y esas no las podemos negar, aunque nos las nieguen, que por supuesto para eso están nuestros amados líderes, los que se ocupan de no enseñarnos muchas cosas por nuestro bien y de engañarnos. Pero bueno, vamos a intentar nosotros seguir abriendo los caminos y seguir viendo. Hasta hace muy poco tiempo, ya cuando la tecnología avanzó, tú ampliabas en Google, cuando salió Google el buscador, tú ampliabas cuando llegabas al punto central de la Antártida, empezabas a ampliar, llegaba un momento en el que salía un punto blanco. Salía un punto blanco que no podía seguir ampliando. Hasta que, bueno, ya avanzó la técnica y ya ese punto blanco no se nota, pero era como si te estuvieran tapando algo, como si estuvieran engañándote y poniéndote algo en la entrada que tú como humilde mortal no debías de ver, solamente estaba a la altura o al acceso de los poderosos. Pero algo pasó, sobre todo en 1947, en la expedición Hype Jam, que dirigía el almirante Byrd. El almirante Byrd era un héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial y nada se le podía negar, y mucho menos a Estados Unidos en aquellos años, que gracias a ello se había salvado el mundo. El mundo estaba en deuda, una deuda que incluso hace muy poco tiempo están terminando de pagarles todavía. La Segunda Guerra Mundial no fue gratis, como todo el mundo sabe, y esa deuda pues es lo que hizo que se disparara la economía americana como se disparó, ese pago de deuda y al precio que él le quiera cobrar, porque ya lo saben, la historia la escriben los que ganan, y creo que algún historiador también, pero eso no lo tengo claro, lo de que también lo escriban, la historia la escriban los historiadores. Bueno, pues vamos a seguir con el tema Antártida, Operación Hype Jam. Llega un momento en que dicen los americanos que van a montar una flota, van a crear una expedición a la Antártida con la excusa de que es para ver cómo se lucharía en condiciones extremas de frío. Se lo encargan al almirante Byrd, que había sobrevolado muchísimas veces la Antártida, un experto, y va como jefe de la operación Hype Jam, en el que va un submarino, un portahelicópteros, cientos o miles de tropas de combate de tierra que nunca se especificaron, y parten en una misión de 8 meses hacia la Antártida. Esa misión terminó a poco más de un mes de salir, volviendo con el portaaviones medio hundido, con varias naves perdidas, el submarino averiado, y las bajas humanas nunca se dijeron, que es lo que había ocurrido en la Antártida. En la Antártida realmente a lo que fue la la operación Hype Jam y la Task Force, que era la que componía esa encomienda militar, a lo que fueron realmente era en busca de esas bases alemanas que las leyendas contaban que había en la Antártida. Se decía que había una entrada a la Tierra hueca porque se habían encontrado los mapas de los submarinos, cómo deberían de entrar, las alturas a las que debían de subir, mapas que se han desclasificado hace poco, con lo cual se ha visto que son verdaderos y que es real toda esa historia. Hype Jam intentó encontrar esas bases. Quizás encontró algo que no quería buscar, y cuando volvieron le llamaron inmediatamente al Congreso, al almirante Byrd, para que les explicara, les diera una explicación más o menos lógica de lo que allí había ocurrido. Y Byrd, lo que más tarde, porque en el momento simplemente fue que había habido grandes errores climatológicos y no habían podido luchar contra los elementos. Pero más tarde se pudo descubrir que en aquella comparecencia Byrd lo que dijo es que la próxima guerra mundial vendría de la Antártida con objetos voladores contra los que no podríamos luchar. Todo esto, claro, alarmó al mundo civilizado y sobre todo al mundo estadounidense, que en aquel momento era el que manejaba realmente el planeta. A ver, le ordenaron callar, no hablar nunca de lo que había visto y lo que había ocurrido en la Antártida, pero él tenía un gran amigo, Forrestal, que era ministro de Defensa entonces,
y se lo contó, le contó todo lo que había visto, lo que había ocurrido, y Forrestal sí quería hablar y dijo que esto no se podía ocultar, que esto el mundo debería de saber lo que estaba ocurriendo en la Antártida. Bueno, pues Forrestal en un hospital militar, desde una sexta planta donde había verjas, dice que se tiró por la ventana y se suicidó. Siempre son las maneras de acabar con las cosas rápidamente. Grandes males, grandes remedios. Eso ha sido así desde el principio de los tiempos. Silencio absoluto, como ocurrió con Área 51, ¿no? Cuando en Roswell, en el incidente en que cayó una nave extraterrestre, lo dijeron el primer día, salió en toda la prensa, al día siguiente ya lo estaban negando, y luego para que eso desapareciera, pues lo más fácil, lo que hace siempre la prensa amarilla, ¿no? De filtrar a la prensa amarilla imágenes de operaciones de extraterrestres, de naves aterrizando, y bueno, se veía que eran hechas de plástico, eran muñecos maniquís preparados al efecto, y bueno, pues la gente se ríe, ya piensa que aquello es mentira y no pasa nada, como ocurrió con la Antártida. Y luego después del tratado de 1959, el Tratado Internacional de la Antártida, en la que se queda como patrimonio de la humanidad. La Antártida se queda como patrimonio de la humanidad, pero hoy por hoy hay más de 60 bases allí, bases de investigación. ¿Qué estamos investigando? Yo cuando estuve en la Antártida le preguntaba que qué estaban investigando y me empezó a contar una ingeniera de tecnologías puntas, me empieza a contar que estaban haciendo como un proyecto para rebotar partículas en la atmósfera y poder utilizarlas para las telecomunicaciones. Claro, yo simplemente le expliqué, le dije, hombre, pues para eso me parece que ya están los satélites, ¿no? Qué cosa más absurda tener que invertir aquí fortunas en eso. Esto es otra cosa, fue la única respuesta que obtuve. Pues eso es la realidad de la Antártida. Allí las bases son hay como 30 y tantos países ahora mismo que están trabajando, investigando el subsuelo. Dicen que para ver las riquezas, porque por supuesto la Antártida es súper rica pues en minerías, es un continente, no es hielo como es el Ártico, esto es un continente cubierto de hielo. Las riquezas son inmensas y sobre todo la riqueza más grande, el agua. El 70% del agua potable del mundo está en la Antártida. Y todos sabemos que la Antártida y el agua van ligados al negocio donde los más importantes, la gente más importante del mundo, no los señores estos que están saliendo en las revistas o en los periódicos en un yate con una modelo 40 años menor que él, no. Los verdaderamente poderosos están ya invirtiendo en agua, potable, que será el negocio del futuro, aparte de nuestro amigo el señor Bill Gates, que sabe que la tierra y la comida va a ser el negocio y por eso está haciendo las grandes inversiones, como tener un 30% del territorio cultivable estadounidense ya a su nombre y comprado por él. Pero bueno, esos son los negocios, o como decía Winston Churchill, los fascistas del futuro serán los antifascistas. Él ya sabía lo que se nos venía encima, fue un tipo muy inteligente a pesar de sus fracasos militares, como en Salamina, cuando fue ministro de Marina, y todo lo que ocurrió, y cómo le quitaron del medio en cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial. Era alguien ya molesto, era alguien que no que pensara, pero que sabía mucho y que podía hablar. Y pues, para no dejarle a Churchill, sobre todo, ignorar lo que él fue capaz de ver de este futuro, hay una frase muy importante suya en la que dice: todo el que tiene enemigos, eso es bueno, porque eso significa que alguna vez luchó por algo, y eso es lo que debemos de hacer nosotros, no dejar nunca de luchar, de creer, pero creer en lo que estamos viendo, lo que nosotros pensamos, no en lo que nos cuenten, porque eso ya nos han demostrado que es mentira, que nos quieren contar lo que por nuestro bien es bueno para ellos. Al fin y al cabo dicen que por nuestro bien, pero no, siempre es por el bien de otros y es por el bien del que manda. Y eso no lo podemos dejar, porque la tierra hueca o lo que existe bajo la Antártida, ya lo decía Aldous Huxley, ¿no? El descubridor del cometa Halley, que no era un hombre inculto el que decía que el mundo era hueco, ¿no? Era íntimo amigo de Isaac Newton, que refrendó sus teorías, con lo cual no estamos pensando que son gente de iluminados como los que hablan muchas veces de reptilianos, pero algo ocurrió en esa tierra hueca, en esa Antártida, algo estaban haciendo, algo se estuvo creando cuando el almirante Byrd desapareció sobrevolándolo. Dicen que encontraron unos diarios cuando él volvió otra vez después de la Haiyan, sobrevoló la Antártida y ahí desapareció.
Y en los diarios que aparecieron, pues volvemos a lo mismo, a la prensa amarilla, a intentar quitarle toda su valía, quitarle toda su cabeza, y en esos diarios ponía que en el centro de la Antártida había estado una ciudad donde los hombres caminaban por el aire, donde no existía la gravedad, durante la gente vivía cientos de años. Eso decían que eran los diarios de Bert. Pues había que quitarle del medio, había que decir que estaba loco y que nadie tuviera en cuenta ni volviera a pensar o dudar que podía haber algo allí. ¿Que hay algo allí? No lo dudamos porque Hitler lo estuvo buscando realmente sí estuvieron allí, sus submarinos realmente sí crearon bases en la Antártida y consiguieron entrar por esos túneles que están cartografiados, que esto no es ningún invento ni ninguna ilusión, es la realidad de lo que pasó. Pero bueno, al fin y al cabo, ese es el mundo que nos queda por descubrir. Por lo menos tenemos esa imaginación, o nos dejan esa vía abierta a lo que nunca nos pueden cortar, que es a nuestra libertad de pensamiento, de imaginación, y saber que siempre hay algo más de lo que nos quieren contar. Muchas gracias.